¿Qué es la revisoría fiscal? Bueno, simple, un órgano social, que es como un punto de partida, eso lo que la coloca es en un tema, está formada por la ley, es decir, la ley es la que le da su sustento jurídico, y al ser un órgano social, de una u otra manera la vamos a ver en los estatutos de toda compañía, es decir, va de la mano de la creación de una asamblea y de una junta de socios, y paralelo a esa asamblea, esa junta de socios, está la figura del revisor fiscal, creada con un espíritu muy simple y es ayudar a los dueños de las compañías, a quienes crean compañías, a que alguien vigile la gestión de sus administradores. Lo importante de esa figura del revisor fiscal es que sea independiente. Entonces, de una u otra manera, ese principio básico de independencia es el que ha hecho que se cree esta figura de revisor fiscal como una entidad que está por encima de la administración de una compañía, que no tiene nada que ver con la administración de una compañía, es independiente de esa administración y que juega un rol importante para los usuarios de información financiera y para quien lo busca de una u otra manera, que es el accionista, el dueño de una compañía, para que vigile la gestión de quien está administrando su compañía. Esa es la idea de la revisoría fiscal. Básicamente, las sociedades de una u otra manera tienen que informar al exterior qué es lo que están haciendo. Entonces, parte importante de esa información de lo que están haciendo son sus estados financieros. Entonces, una de las funciones del revisor fiscal, no es la única, pero es entrar a vigilar que esa información que se está generando cumple con unos marcos. De una otra manera, quienes no están administrando el negocio no tienen acceso a ver en debida forma toda la información que se necesita para entender un negocio. Entonces, lo que hace la figura del revisor fiscal es ser esos ojos de los usuarios para ir, ver esa información, ver cómo se está procesando, ver cómo se está organizando, para poderle decir a la gente, esa información es confiable para que usted pueda tomar decisiones. Entonces ahí radica un poco la fortaleza de la revisoría fiscal. Y ratifico mucho lo de independencia, es decir, ese concepto de independencia que lo que busca es que no ser juez y parte. Es decir, la misma administración crea sus propios controles, crea una auditoría interna, crea la figura del contralor. Son figuras que internamente están diseñadas para apoyar esa gestión de la administración para que se cometan los menores errores posibles. Pero no son independientes, son de la misma administración. Resulta muy difícil ser juez y parte, hacer y revisar. Entonces el revisor fiscal entra como ese órgano independiente diseñado para evitar ese problema, para ser un vigilante que no tiene ningún conflicto de intereses en esa relación. ¿Quiénes son revisores fiscales? ¿Quién detenta esa función? Digamos, la ley encomendó este rol a los contadores públicos. Es decir, en Colombia un revisor fiscal tiene que ser un contador público con tarjeta profesional. La tarjeta profesional es un documento que nos entrega la Junta Central de Contadores y que tiene unos requisitos detrás, es decir, el básico de todos es ser contador público, pero de ahí para allá hay que certificar experiencia de varios años, poco a poco irá evolucionando y irá mejorando y ya se pedirán exámenes, hoy en día no lo hacen, pero tarde o temprano va a llegar ese día. Afuera sí lo hacen, afuera tienes que estar certificado en muchas cosas y muchas habilidades antes de poder certificar estados financieros o dictaminar estados financieros. De una u otra manera, siempre la revisoría fiscal está en manos de una persona natural, aunque en la vida real pues el servicio de revisoría fiscal lo tienen las personas naturales y las firmas de contadores. Sin embargo, cuando es una firma de contadores, igual la firma de contadores tiene que nombrar a una persona natural quién es al final el revisor fiscal, quién es la persona que asume el rol de revisor fiscal en una entidad, y lo importante es que sea contador. La ley obviamente ha establecido inhabilidades, todo un marco jurídico de cómo funciona la figura, de qué características y cualidades hay que tener. Hoy en día tenemos todo nuestro marco de ética que está entrando y que está poniéndonos unas condiciones específicas de cómo poder ejercer el rol. Es decir, no es simplemente soy contador, yo vengo y lo reviso, sino hay todos unos requerimientos detrás fundamentales para poder demostrar las capacidades de ese rol y para poder ejercer ese rol. Y de una u otra manera, esa habilidad de estar evolucionando todo el tiempo, esa obligación de estar adquiriendo conocimientos día tras día para poder ejercer el rol. Digamos, esto evoluciona muy rápido, las sociedades evolucionan muy rápido y la figura pues también tiene que evolucionar a la misma velocidad. Quien decide quién va a ser el revisor fiscal es el máximo órgano de decisión. Los accionistas o socios para sociedades anónimas o limitadas.
y de una otra manera ellos pueden elegir a quien consideren sus capacidades. Vuelvo y digo, puede ser una persona natural directamente o puede ser una firma de contadores. Digamos, cuando se busca o por qué termina siendo a veces una firma de contadores es porque pues auditar un negocio requiere muchas especialidades. Entonces la firma o en general las firmas lo que han logrado es complementar sus habilidades. No es solo la habilidad contable, sino han podido involucrar otra cantidad de especialistas dentro de sus equipos para llegar al tema. Entonces, al final los accionistas pueden recurrir a cualquiera de los escenarios, persona natural o firma. Se hacen procesos de cotización, el mercado ofrece muchas firmas. ¿Quiénes están obligados en Colombia a tener revisor fiscal? Digamos, en principio la ley marcó y puso como primeros elementos en esto a las sociedades anónimas, digamos, cuando surgió la figura de revisoría fiscal, y paralelo a eso todas esas entidades que pertenecen a accionistas extranjeros, digamos los sucursales, como para ponerle un nombre. Paralelo a eso, poco a poco se han ido colgando algunas cosas, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, que van apareciendo con diferentes regulaciones, no necesariamente leyes, pero sí circulares, documentos de las entidades de vigilancia, que van agregando entidades que requieren revisor fiscal. Definitivamente hay un gran grupo que es empresas, llamémoslas grandes, es decir, la norma lo que ha dicho es, según su tamaño de activos, según su tamaño de ingresos, en algún punto usted se vuelve obligado a tener revisor fiscal. Y definitivamente cualquiera puede tener revisor fiscal, es decir, es mandatorio para ciertas personas, pero entendiendo la figura, pues al final esto es un vigilante de la gestión de mis administradores. Entonces hay sociedades que sin cumplir los requisitos igual terminan teniendo el escenario de revisor fiscal. La nueva modalidad de sociedades, las SAS, digamos, en principio no están obligadas, a pesar de ser sociedades anónimas, que era el marco inicial que uno tenía en la definición de revisor fiscal, pero pues entran cuando terminan teniendo los montos de activos y montos de ingresos suficientes para requerir el revisor fiscal. El revisor fiscal es, por potestad, es nombrado por las asambleas o juntas de socios, es decir, por el máximo órgano de dirección. Y yo ahí ratifico mucho, lo vimos en algunas otras preguntas, pero la razón de ser de esto es porque lo que se está buscando es el máximo nivel de independencia frente a la administración. Es decir, lo que se quiere es que el revisor fiscal no sea un organismo que dependa de la administración, sino que está mucho más arriba, depende de los accionistas. Por eso él es quien lo nombra, por eso al final es quien decide quién debe ser su revisor fiscal. Y se hace por asambleas, es decir, requiere todo el tema, tiene la formalidad de definición de honorarios, hay ciertos requisitos bien particulares de cómo se hace el nombramiento. De una otra manera, el revisor fiscal lo que vigila es la gestión del administrador. Entonces, pues obviamente uno lo que está es revisando y auditando y mirando lo que la administración está haciendo frente a los mandatos que le dieron sus accionistas, sus socios, y en general frente al cumplimiento de leyes y normas. Entonces, pues a la hora de la verdad, nosotros lo que somos es el auditor del administrador, no somos parte de la administración, no tenemos nada que ver con la administración, no tomamos decisiones en el proceso de administración, pero estamos ahí al lado vigilando los temas. Es un trabajo conjunto, ¿no? Al final generar unos estados financieros y sobre todo asegurarle a los terceros y a los usuarios que esa información financiera es adecuada y razonable, al final termina siendo un trabajo conjunto. Suena raro decirlo, ¿no? Parece como si no hubiera la independencia, pero ellos son los preparadores, ellos son los generadores de información y el revisor fiscal es el que al final los revisa para saber que cumplieron con unos marcos establecidos. Entonces es una labor conjunta, pero definitivamente el revisor fiscal está por encima de la administración. Le rinde cuentas o habla con la junta directiva para entregar sus reportes y para informar sus cosas, pero de una otra manera está por encima.